¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están, Sí, chicos? buenas tardes, doctora. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar y terminar con los dos temas que nos quedaban pendientes, ¿ya? Bueno, vamos a hablar algo del VIH y el SIDA, ¿no? Ustedes van a ver que en el transcurso de toda la formación médica que van a tener, siempre vamos a hablar de estos temas y siempre tenemos que irnos actualizando, ¿no? Porque el VIH y SIDA son, bueno, es una sola enfermedad. Uno puede tener VIH, pero cuando tenemos ya las manifestaciones clínicas, hablamos del síndrome de insuficiencia adquirida, ¿no? Entonces ya el SIDA es la enfermedad, ¿no? Ya con el SIDA nosotros tenemos manifestaciones del VIH. Esta enfermedad se convirtió en una pandemia, ¿no? Actualmente nosotros tenemos casos, ¿no? Que van a ir aumentando continuamente, ¿no? Porque existen factores que no se cumplen, ¿no? Que son los cuidados, el uso del preservativo, la abstinencia o la pareja única, ¿no? En estos tiempos ya muchos de esos valores se han perdido y por eso es que tenemos más casos, ¿no? Incluso los casos se dan más en gente joven, ¿no? Sabemos, ¿no? Tanto nosotros con esto del internet y todo eso, nuestros jóvenes, nuestros hijos, están tan actualizados, ¿no? Porque pueden tener información de todo, ¿no? Y estas son enfermedades que ellos conocen, pero pese a saber cómo se previene, tenemos todavía casos en jóvenes, ¿no? Actualmente, antes, ¿no? Hablábamos que el inicio de la actividad sexual era a los 13, 14 años, actualmente el inicio de la actividad sexual es a los 10, 11 años, ¿no? Y la cantidad de pacientes con SIDA que tenemos se tiene que multiplicar por 3 para saber un dato real, aproximado real de la cantidad de casos VIH positivos que tenemos, porque los que están ahora notificados son aquellos que se han ido a hacer el examen y han dado positivo en el programa, ¿no? Pero ¿cuántos habrá que no se han hecho hacer ningún tipo de examen y que siguen, ¿no? Ahí teniendo una actividad sexual normal, ¿no? Y teniendo un riesgo potencial para contagiar a otras personas, ¿no? El VIH también ha tomado gran importancia en enfermedades que tenemos actualmente, ¿no? Que se asocian a esto, ¿no? Antes hablábamos solamente de la diabetes como una enfermedad. Ahora tenemos diabetes en pacientes con VIH, ¿no? Tuberculosis en pacientes con VIH, porque ya son dos entidades que se asocian que tienen mayor riesgo a complicación, ¿no? Para ello ya tenemos protocolos de tratamiento, manejo específico, manejo distinto que un paciente que tiene solo SIDA, pero si el paciente tiene SIDA y es diabético, ya el comportamiento es distinto, ¿no? Si el paciente tiene SIDA y tiene tuberculosis, ya el tratamiento, el manejo también es distinto. Entonces, desde 1981, ¿no? Se detectó en Nueva York un nuevo virus, ¿no? Y ese virus, hasta el 83, se llega a identificar con un virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Ese es un trastorno de la inmunidad, ¿no? Es mediada por células y se caracteriza por infecciones oportunistas, ¿no? Son estas infecciones oportunistas que van a producir el deterioro de este paciente y la muerte en muchos de los casos, ¿no? ¿Cuáles son estas infecciones oportunistas? Podemos en ellas tener, por ejemplo, las neoplasias, disfunciones neurológicas, pero entre estas otras infecciones oportunistas tenemos pues todas las infecciones virales, bacterianas, que estos pacientes pueden tener porque tienen una inmunidad disminuida, ¿no es cierto? Tienen un trastorno de las defensas, ¿no? Sus defensas no son adecuadas, por lo tanto, ellos van a estar a merced de cualquier infección oportunista, ¿no? El VIH es un virus ARN, pertenece a la familia del Retroviridae y a la subfamilia del Lentiviridae, ¿no? Es un virus que va a ir multiplicándose dentro de la célula, va a adoptar el genoma de la célula para producir la infección. Ahí tenemos el virus, ¿no? La capa del virus, ¿no? Con sus distintos neurotransmisores, sus transcriptasas inversas, ¿no? Que van a ingresar dentro de la célula y van a, ¿no? A adoptar, ¿no? Sus genes para producir la enfermedad
¿no? Están ingresando dentro de la célula, ¿no? Ahí tenemos genes, el core 15, 17, 24, en la envoltura tenemos el GAP 41, 120 y la polimerasa transcriptasa reversa, ¿no? Cuando hablamos de la historia natural del VIH, hay fases, ¿no? Que van a presentar desde que el paciente adquiere la enfermedad, ¿no? Va a haber una fase precoz o inicial, una fase crónica o intermedia y por último una fase final o crisis, ¿no? Donde este paciente va a tener un deterioro muy importante de su salud y va a tener como un fin la muerte de este paciente. Entonces nosotros tenemos que captar a estos pacientes en esta fase precoz o inicial para iniciar un tratamiento adecuado y evitar, ¿no?, que este paciente llegue a estas crisis, llegue a tener enfermedades oportunistas que van a deteriorar su estado de salud, ¿no? La fase precoz o inicial dura varias semanas, ¿no? Y la transmisión para este periodo, o sea, en este periodo, o cómo el paciente se ha transmitido, es por vía sexual, por vía parenteral y de la madre al hijo también. Entonces, esta fase precoz, el paciente, ¿no?, puede transmitir a través de la actividad sexual, a través de contaminación, de intercambio de agujas, si son drogadictos, y si la madre tiene hacia el hijo. ¿Cómo se contagió esa persona? A través de transmisiones sexuales, a través de compartir agujas y en algunos casos de la madre al hijo si se da, ¿no es cierto? Entonces es como una bola de nieve, ¿no? Esto. Las formas de transmisión, ¿no? Es por vía sexual, ¿no es cierto? Entonces, vía sexual en parejas que no son sexualmente maduras en el sentido de que no tienen la opción de tener una sola pareja, ¿no? Entonces son personas que van a tener más de una pareja sexual, ¿no? Y van a tener relaciones sexuales sin el cuidado, sin la protección adecuada y son potencialmente ellos los que pueden enfermar con esta enfermedad, ¿no? La parenteral a través de transfusiones sanguíneas, ¿no? Sangre, ¿no? A través de las jeringas, ¿no? Antes, las transfusiones sanguíneas no tenían, ¿no?, este cuidado que actualmente se tiene, ¿no? El que es donante va a ser sometido a una serie de exámenes, ¿no? Para detectar de que no hay el VIH y sea un donante seguro, ¿no? Actualmente se realiza eso, ¿no? Pero antes no era, ¿no? A veces hacía la transfusión directo, ¿no? Pero actualmente ya eso no hay. Entonces, por transfusiones por sangre, poco probable, sobre todo cuando teníamos este tipo de jeringas, ¿no? Estas jeringas que eran las metalas de vidrio, ¿no? Donde simplemente la desinfección se hacía hirviendo, ¿no? Pero había esa posibilidad, ¿no?, de transmisión a través de ella. Pero actualmente nosotros, el banco de sangre tiene sangre segura, no hay duda, ¿no? Tal vez donde nosotros tenemos el riesgo de la transmisión es a través de las jeringas, ¿no? En pacientes que usan drogas intravenosas, entonces utilizan la misma jeringa y hay el contagio, ¿no? En otros países, por ejemplo, para que se droguen, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Estado? El Ministerio de Salud les provee de jeringas descartables, ¿no? Para que si se van a drogar, bueno, lo hagan, pero con jeringas descartables, que y use cada uno su jeringa y no se estén intercambiando, ¿no? Lo que ha reducido mucho, ¿no?, la cantidad de infectados. Las formas de transmisión también de la madre al hijo, ¿no? Puede ser la transmisión. Y bueno, si se detecta eso, inmediatamente el niño puede hacer un manejo del niño y se controla, ¿no? Por la leche materna también, ¿no? Se ha visto que hay el riesgo de la transmisión, por lo tanto, la mujer que tiene SIDA y la mujer que tiene VIH, tiene un hijo, lo que se hace es descontinuar la lactancia materna y la madre empieza ya el inicio de tratamiento, ¿no? ¿Cómo es que no se transmite? Pese a que nosotros sabemos cómo, pero vamos a seguir teniendo la duda, ¿no? A través de los besos, no se transmite ni por apretón de manos,
ni estando en transportes públicos o taxis, por la comida, ¿no? Y tampoco por el dinero o monedas, ¿no? Entonces, a veces parece, ¿no? Un poco absurdo decirles a ustedes cómo es que no se transmite, pero no van a creer, chicos, tenemos nosotros hasta ahora médicos que cuando se les manda a valorar a un paciente con VIH-Sida se rehúsan a hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene el conocimiento, ¿no? De que si tiene conocimiento será tanta tu susceptibilidad que muchos no quieren hacer la valoración, ¿no? Pese a que son personal de salud y saben cómo se transmite esta enfermedad, ¿no? Entonces hay muchos, se tiene ese problema, ¿no? Mm, lo mismo que ahora, ¿no? Con el COVID, no sabemos cómo no se transmite, pero seguimos, ¿no? Desinfectando todo, los asientos donde uno se va a sentar, ¿no? Y con tal de que tú no toques nada, ¿no? Y tú puedas ir y cambiarte, ¿no? Pero sería, ¿cuánto tendría que ser el inóculo de virus para poder contagiar, ¿no? Pero bueno, seguimos haciendo esas técnicas. No se dice nada porque por lo menos el paciente están controlados, ¿no? Alrededor de 4 a 50 millones de infectados en el mundo, pero hay que multiplicar cuánto por 3 para determinar exactamente la cantidad de infectados, ¿no? Porque estos 40, 50 millones son personas que han sido diagnosticadas, ¿no es cierto? Han hecho un examen y son positivos, pero como les decía, hay gente que no sabe que está infectada o que piensa que las manifestaciones son por otra causa, ¿no? Y nunca ellas se hacen un examen, ¿no? Ese restante de población que si nos lo multiplicamos, póngale por 2, aquí son 80 y 100 millones de infectados, ¿no? Entonces, ese remanente es gente que no toma conciencia. En Bolivia nosotros tenemos, ¿no? Actualmente el programa del CEDEVIR, ¿no? Que es un programa contra la lucha contra el VIH, ¿no? El vivir con SIDA, ¿no? Ya tiene un presupuesto, tiene protocolos de manejo, ¿no? Por una ayuda que se hace de otros países y también por presupuestos que tiene el Ministerio de Salud, ¿no? Actualmente, al igual que todos quieren cambiar de nombre, ahora está como enfermedades de transmisión, enfermedades infecciosas, ¿no? Infectocontagiosas o enfermedades de transmisión, no sé cuál es el objetivo. Nah. Entonces, si nosotros en Bolivia hablamos que hay más de 5.000 personas notificadas con VIH-Sida, ¿no? Estas 5.000 multiplicamos por 2 por 5, 10, son 10.000, 10.000 personas aproximadamente que hay, ¿no? Pero bueno, estas están notificadas. ¿Qué departamentos son los más afectados? Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, es decir, la parte troncal en Bolivia, ¿no? En Cochabamba tenemos 780 casos detectados, diagnosticados con laboratorio de VIH-Sida, ¿no? 62.5% son varones, 37% mujeres y 0.5% niños, ¿no? Entonces, si multiplicamos esto por 2, nada más, póngale lo mínimo, son más de 1.400, 1.500 personas. Las cifras se han ido modificando, ¿no? En todo el mundo aproximadamente 1.7 millones, ¿no? En el 2008 y alrededor de 37.9 millones de personas tenían VIH en el 2018, ¿no? 25 millones de ellas están recibiendo el tratamiento actualmente, ¿no? Hablamos de un antirretroviral, que es el TAR, para tratar este virus, ¿no? Pero pese, mire, a que tenemos 38 millones versus 25 millones que están realizando el tratamiento. ¿Dónde está ese restante de 10 millones que no realiza tratamiento, ¿no? Entonces, ¿esos qué están haciendo? Están contagiando, están complicándose y son los que van a tener una complicación de vida, ¿no? La relación del sexo están registrados siempre es mayor 2 a 1 en relación al varón, ¿no? Por cada mujer con VIH-Sida existen 2 varones que viven en la misma condición. El Programa Nacional de VIH-Sida, ¿no? Hasta el mes del marzo del 2011 se estima que 5 de cada 10.000 personas viven con SIDA en
Bolivia, ¿no? Ya son datos que se van a extrapolar, ¿no? La población afectada, la más joven, ¿no? Y se concentra entre edad, miren, entre los 15 a 35 años, ¿no? Imagínense, niños de 15, bueno, jovencitos de 15 años con VIH-Sida, ¿no? El departamento de sedes conformó, ¿no? Que cada caso son 175 años, pacientes que va del año en la ciudad de La Paz, ¿no? En Cochabamba 178, ¿no? Estos registros van desde los 12, 13 y 15 años, ¿no? Que contrajeron el virus por vía sexual, ¿no? Y también en los casos de personas cada vez más jóvenes se deben a curiosidad, a personas que inician actividad sexual, violaciones, falta de información o el uso inadecuado del preservativo, ¿no? Entonces, mire, muchos de estos casos que se inician de forma temprana son porque jóvenes que están experimentando sin ningún cuidado, sin ninguna información, ¿no? Y adquieren una enfermedad de forma temprana, ¿no? Entonces, miren, el VIH-Sida es un acoplamiento hacia la membrana, va a transcribir en el ARN, ¿no? Después va a haber esta transcripción en doble cadena, va a producirse la integración a esta doble cadena de ADN vírico, va a ser una transcripción, va a ir a una traducción a través de las proteínas víricas, va a haber un ensamblaje y la salida del virus ya con esta transcripción, ¿no es cierto? Con esta transcripción, después una traducción, ¿no? Y ahí tenemos un virus ya activo, ¿no? Ahí tenemos lo mismo hasta la liberación del... La patogenia, ¿no? El VIH va a estar en los ganglios linfáticos, en las células de CD4, Langerhans y macrófagos, que es la viremia, ¿no? Y extensa siembra hacia dónde? Hacia los tejidos linfoides, ¿no? De estos tejidos linfoides va a ir a una infección latente, un provirus, es una infección de bajo grado, va a estimulación los antígenos, las citocinas, se replica, va a haber análisis de las células T del CD4 y infecciones oportunistas y neoplasias. Otra va a ir a células dendríticas, donde va a tener un reservorio el virus, se va a quedar ahí. Otra es una infección latente de bajo grado, va a accionar las lisocinas, replicación viral y va a dar lugar al transporte al encéfalo. Por eso habíamos dicho que entre las enfermedades oportunistas estaban las neoplasias y los problemas neurológicos también, ¿no? Entonces, miren, esta es la patogenia de este virus, ¿no? Tenemos, y vamos a tener, ¿no? Una fase aguda, que es la del inicio, donde puede haber la formación de anticuerpos, células HELP, células killer, posteriormente la fase sintomática, ¿no? Y por último, en la fase del SIDA, donde ya vamos a tener las manifestaciones clínicas, porque estas células killer, estas células HELP, están tan bajas, agotadas, y el virus del VIH puede subir sin ningún problema, porque ya no tiene nada que lo va a retener, no tiene anticuerpos, no tiene células killer, no hay células HELP que puedan contrarrestar al virus, que en un momento de esta fase asintomática lo mantienen, ¿no? Dentro de rangos muy bajos. Pero una vez que vamos disminuyendo, en el lapso de unos 10 años, si no se controla, si este paciente no ha hecho un tratamiento adecuado, este virus del VIH sube y manifiesta la enfermedad como el SIDA, ¿no? Entonces ahí tenemos una fase aguda, una fase crónica, la crisis, donde se puede producir la muerte, ¿no? Entonces ahí tenemos, la muerte se da, ¿por qué? Por las infecciones oportunistas en este paciente, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Podemos tener manifestaciones sistémicas como una fiebre persistente, pérdida de peso y su duración nocturna, que son manifestaciones no típicas, ¿no? Son muy inespecíficas, ¿no? También podemos tener manifestaciones a nivel del sistema nervioso central que se van a manifestar con complicaciones, ¿no? Toxoplasmosis, meningitis, gripe, demencia por VIH, leucoencefalopatía progresiva multifocal, ¿no?
En manifestaciones pulmonares, las neumonías bacterianas por micobacterias virales, sinusitis, en el sistema nervioso periférico, polineuropatías, en neuropatías sensoriales, mononeuropatías, ¿no? Entonces el SIDA muchas veces se va a diagnosticar por las complicaciones que el paciente tiene porque esa inmunidad está baja, ¿no? Entonces, si ahora, por ejemplo, un jovencito presenta toxoplasmosis, ¿no? Se tiene que descartar entre una de las causas que tenga VIH, ¿no? Se hace un examen para VIH, ¿no? Problemas reumatológicos, artritis reactiva, artritis psoriásica, lupus, lesiones orales, leucoplaquia, candidiasis, queilitis, úlceras, enfermedades gingivales, miopatías, debilidad muscular, retinitis por el citomegalovirus, manifestaciones gastrointestinales, enterocolitis, esofagitis por cándida, enfermedades hepática y biliar, gastropatía y mala absorción, ¿no? Entonces, estas son manifestaciones clínicas de una inmunidad baja, ¿no? En estos pacientes. En las mujeres, candidiasis vaginal, enfermedad inflamatoria pélvica, displasia y neoplasia cervical, ¿no? En VIH hay una relación del VIH con malignidad, habíamos hablado con cáncer, sarcomas, linfomas, displasia anal y cáncer de células escamosas por el HPV. En la piel, el herpes simple, zóster, sarcoma de Kaposi, dermatitis seborreica y psoriasis. Todas estas enfermedades que se presentan en estos pacientes con VIH-Sida son enfermedades que tienen manifestaciones más agresivas, ¿no? No presentan, por ejemplo, este herpes zóster como pequeñas ampollas, son ampollas más grandes, ¿no? Se extiende más rápido la enfermedad, complica más áreas del cuerpo, o sea, son enfermedades virales que se manifiestan muy agresivamente, ¿no? Entonces, la clasificación del paciente con VIH se da de acuerdo a la cantidad de CD4, ¿no? Cuando se hace un examen, cuando hablamos de la primera fase, cuando hay más de 500 células CD4 por microlitros, en la segunda fase entre 200 a 499 y en la tercera menos de 200 células por microlitro de CD4, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es mantener al paciente con una cantidad adecuada, ¿no? De más de 500 células de CD4, ¿ya? Cuando vamos bajando, teniendo estos casos, ya el paciente va a entrar en un mayor deterioro, ¿no? Vamos a la fase crónica o indeterminada, ¿no? En esa dura varios años, ¿no? Uno de cada 10.000 CD4 estaría, uno de cada 10.000 estaría infectado, persiste la proliferación viral, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el paciente en una etapa crónica que dura años, ¿no? La fase final ya el paciente está con SIDA, ya tiene manifestaciones clínicas, la actividad viral se replica, hay una intensa alteración del estado general y hay aparición de infecciones oportunistas en estos pacientes, ¿no? Entonces, esta fase final o crisis y es una fase que tiene que tener muchísimo cuidado porque el paciente ya está con manifestaciones de la enfermedad y con riesgo de complicaciones y obviamente la muerte, ¿no? Tenemos infecciones oportunistas, ¿no? Estas enfermedades oportunistas que se relacionan con el VIH, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, bueno, veamos que cuando hablamos de enfermedades oportunistas, en el VIH, que se infecta en los CD4 para utilizarnos como una especie de fábrica donde se van a producir nuevos virus, ¿no? Al hacerlo, impide que los linfocitos puedan cumplir su tarea primordial, que es la defensa, ¿no? Entonces tenemos un sistema inmunitario que no se activa, ¿no? Y las enfermedades no encuentran la resistencia a su expansión en el cuerpo humano, por eso las llamamos enfermedades oportunistas, ¿no? Entre ellas, ¿no? Las causadas por virus tenemos al herpes simple, ¿no? Una de las enfermedades oportunistas, que es una enfermedad producida por una reactivación del virus latente de la varicela zoster, ¿no? Afecta a los nervios periféricos, puede producir también pequeñas ampollas dolorosas, ¿no? Y forma un anillo agrupado, ¿no? Son como estas pequeñas ampollitas, ¿no? Que ahí así se presenta, pero en el paciente con VIH-Sida la presentación es más extensa, incluso puede ser hasta bilateral. Generalmente el herpes es unilateral,
pero como hay una inmunidad tan baja, puede presentarse en ambos lados también, ¿no? Tiene una fase, perdón, prodrómica, se produce una erupción entre los 48 y 72 horas, y aquí nosotros podemos tener febrículas, cefalea, malestar general, ¿no? Como sospechamos esto más en un paciente que ya es detectado, ya es con diagnóstico de VIH, ¿no? Se produce una erupción cutánea, ¿no? Podemos tener estas lesiones herpéticas, papulares, vesiculares, etcétera, que pueden presentarse en el labio, que tenemos ahí el herpes tipo 1, y también podemos tener el herpes simple que se localizan alrededor, ¿no? O en dirección de un dermatoma, ¿no? Y puede ser unilateral sin pasar a la línea media, ¿no es cierto? Pero en algunos casos de pacientes con una inmunidad muy baja pueden ir hasta el otro lado. Complicaciones en estas pacientes, la neuralgia posherpética, que es lo que nosotros queremos evitar, no solamente en estos pacientes, sino en cualquier otro paciente que presenta un herpes, ¿no? El dolor de más de 30 días de aparición, después de los 30 días de la aparición de la lesión cutánea, paciente que siente que le quema, que hay como un adormecimiento, que está sensible, hiperestesias. Hay el dolor es provocado por estímulos pequeños, un dolor lacinante, intenso, ¿no? El paciente dice, es como si me pinchara, me quemara, ¿no? Puede haber una parálisis motora, puede haber una afección visceral y complicaciones locales, ¿no es cierto? Entre otras infecciones oportunistas tenemos las causadas por los hongos, el Cryptococcus y las candidiasis, ¿no? Que son dos hongos que pueden producir enfermedades oportunistas en el paciente con VIH. El Cryptococcus neoformans se presenta en un 5 a 10% de los pacientes con SIDA, tiene una alta mortalidad en su fase aguda y hacia los 12 meses más todavía entre 30 y 60%, ¿no? Aparece generalmente en estos pacientes que tienen CD4 de menos de 50,000, 50 por milímetro cúbico, y se produce por la inhalación de este criptococos y posteriormente la diseminación de esta por vía hematógena, ¿no? ¿Dónde va a producir la vía hematógena? Va a ir hacia dónde? Hacia las meninges, donde va a tener un compromiso importante, un 60-80% de los casos. Como está a nivel de la meninge, el comienzo es insidioso y puede haber cefalea, fiebre, irritabilidad, somnolencia, problemas de memoria, cambios de comportamiento, etcétera. Y en algunos casos convulsiones, puede haber rigidez de nuca, no fotofobia ni signos de irritación meningia, lo que va a diferenciar con otro tipo de meningitis, ¿no? Y el diagnóstico precoz relacionado con la supervivencia. Más rápido hacemos el diagnóstico de esta enfermedad oportunista, la supervivencia va a ser mayor. El criptococo neoformans va a presentar también estas lesiones, ¿no? Esas lesiones papulares umbilicales, ¿no? Que van a presentar una pápula y al medio como un pequeño ombligo, similares al molusco contagioso que hemos visto. Son pápulas eritematosas, nodulares, que pueden llegar a ulcerarse, ¿no? El tratamiento, anfoteresina B, anfoteresina liposomal, flucitocina y posteriormente el fluconazol durante 8 semanas más o menos, ¿no? Entonces ahí tenemos el tratamiento con las anfoteresinas. Bueno, ahí tenemos el tratamiento alternativo también con la anfoteresina, ¿no? La profilaxis, un ratito por favor. No, la anfoteresina B, ¿no? Hasta unos hasta el mes después de negativización. La profilaxis no se recomienda, ¿no? Porque la anfoteresina es muy hepatotóxica. Podemos tener una profilaxis secundaria con el fluconazol y valorar si, valorar si los CD4 están aumentando, ¿no? Durante los últimos 3 meses y reanudar si los CD4 están disminuyendo, ¿no? Entonces, vean ustedes qué importante es determinar el CD4 para poder continuar tratamiento o
o discontinuo, ¿no? Por las cándidas, ¿no? Generalmente la cándida albicans, y es más frecuente si los CD4 están por debajo de 200. La candidisemia, cuando se va a distribuir por vía sanguínea, es excepcional. ¿Dónde son las localizaciones más importantes de esta cándida? En la oral, que es el MUGET, en el 90% de los casos de los pacientes en algún momento de su vida van a tener estas lesiones que son blanquecinas en la lengua, mucosa oral, son dolorosas porque presentan como pequeñas ulceraciones. En la mucosa esofágica produce disfagia, dolor subesternal, y en la mujer produce una secreción blanquecina, ¿no? Afectando la mucosa vulvovaginal, ¿no? La Candida albicans tenemos varias cepas, ¿no? La glabrata, tropicales, dublinensis, etcétera, y podemos ver estas imágenes en estos pacientes con VIH, ¿no? Esas placas blanquecinas, orales, que son ligeramente dolorosos porque presentan como unas lesiones de tipo ulcerosas, ¿no? De fácil remoción, ¿no? Pueden limpiarse fácilmente, ¿no? De la boca, de la lengua, el paladar, los carrillos, etcétera, pero el tratamiento está basado en el manejo de la cándida, porque sí, bien se limpia, pero puede volver a presentarse porque no hay un tratamiento, ¿no? Las queilitis, ¿no? Orales también se presentan. Tenemos también las paroniquias, ¿no? También el tratamiento en estos casos van a ser ¿con qué? Con nistatina tópica de 10 a 14 días y el fluconazol de 200 inicial y posteriormente de 100 miligramos para continuar, ¿no? Entonces ahí tenemos las manifestaciones en estos pacientes, ¿no? Como les decíamos, la elección, el fluconazol, ¿no? De 100 miligramos por 7 días, cuando es una cándida sorofaringe, si es esofágica, hasta 21 días, si es vulvovaginal, una sola dosis, ¿no? Si hay fracaso al tratamiento con el fluconazol, podemos utilizar itraconazol en una solución oral de 200 miligramos al día por 14 días, el voriconazol cada 12 horas por unos 14 días, y las anfoteresinas, etcétera, en caso de que haya resistencia a este otro, ¿no? Pero rara vez, ¿no? Bueno, tal vez la resistencia va a ser más porque el paciente se está descompensando más y no hay una respuesta al tratamiento, ¿no? La profilaxis no se recomienda, ¿no? Porque se asocia a mayor mortalidad, porque podemos nosotros complicar más al paciente, ¿no? La terapia es altamente efectiva, ¿no? Por eso es que no utilizamos la profilaxis, ¿no? La aparición de especies resistentes está en la terapia continua, puede haber interacciones, y además el costo, ¿no? Un fluconazol está entre 15, 20 bolivianos, entonces no es bueno que estemos haciendo una profilaxis si no hay evidencia científica de que realmente nos va a ayudar, ¿no? En casos excepcionales podemos hacer, ¿no? Cuando son frecuentes o severas, cuando estas candidatas, en caso de que no haya una buena respuesta, una candidez oral o una candidez vaginal, etc. El neumocistosis también, ¿no? Este es una infección oportunista por un hongo, ¿no? Que es el Pneumocystis jirovesi, ¿no? Que se presenta en pacientes con VIH o pacientes con inmunosupresión, ¿no? Tiene un mal pronóstico. Cuando se diagnostica este hongo, la sobrevida de un mes es del 20% y a de un año del 50%, porque es un hongo que está a nivel pulmonar y es difícil de poder manejarlo, ¿no? ¿Qué va a manifestar? Disnea, tos, que no es productiva porque el cuadro no es bacteriano, el cuadro es micótico, taquicardia, taquimia, cianosis. No es un síndrome pleuropulmonar, hay una disminución de la presión de oxígeno y deshidrogenasa láctica aumentada, más del 50%, 500, porque es un problema inflamatorio, ¿no? Se ven unos infiltrados, ¿no? Difusos en ambos campos pulmonares, sobre todo preiliares, como estamos viendo acá, ¿no? Y opacidades granulares, como vemos, ¿no? En todos, que son los neumatoceles, ¿no? El diagnóstico, identificamos al hongo, ¿no? El paciente que ingresa con cuadro respiratorio, se sospecha de una neumonía, se inicia tratamiento, pero no responde,
entonces se tiene que buscar otro como una neumonía típica, se hace un lavado broncoalveolar, se hacen cultivos y vamos a encontrar a este hongo, ¿no? Hacemos unas flotes argénicas o una histopatología o un PCR también. El tratamiento como prevención primaria en pacientes con menos de 100 CD4 se inicia trimotropin, sulfamethoxazole 160-800, vía oral 3 veces a la semana. En una enfermedad aguda, el trimotropin y sulfamethoxazole cada 6-8 horas durante 21 días con uso de corticoides de 40 cada 12 horas. Y si la saturación de oxígeno es menos del 50, ya tenemos que pensar en una ventilación mecánica, ¿no? Entonces, es importante, bueno, el mismo paciente con VIH necesita, ¿no?, un ventilador mecánico para él solo. No todos los hospitales tienen que tener uno de esos, pero a veces con las crisis que tenemos en cada hospital, ellos no cuentan con este servicio. Muy bien. La tuberculosis también, la toxoplasmosis, las candidiasis, ¿no? Son enfermedades oportunistas, las meningitis, sarcomas de Kaposi, los linfomas como cánceres, ¿no? Y generalmente el diagnóstico, ¿no?, se da por el CDC, Centro de Control de Enfermedades, ¿no? El diagnóstico definitivo lo vamos a hacer en estos pacientes, ¿no? Y también podemos hacer con un diagnóstico laboratorial de las infecciones, de estas otras infecciones que son las infecciones oportunistas, ¿no? Las pruebas de diagnóstico, la prueba rápida, ¿no?, que es tiene una sensibilidad del 99%, un ELISA también un 99%, y Western blot, que es la confirmatoria, 90.9%, ¿no? La prueba rápida se hace para que, si tenemos unos 100 pacientes, hacemos una prueba rápida, de los 100 van a salir 30 positivos y 70 negativos. Entonces, ¿qué nosotros interpretamos? Que los 70 negativos son realmente negativos, pero los 30 positivos pueden ser falsos positivos también. Por eso es que a esos ingresan a realizarles este ELISA, ¿no? Este ELISA ya va a tener mayor sensibilidad y para confirmar e iniciar el tratamiento ya nosotros tenemos que pedir esta prueba de Western blot, pero solamente con el ELISA ya nosotros podemos decir al paciente que presenta SIDA, ¿no? El PCR en niños, que es lo que se realiza, ¿no? Y vamos a determinar el porcentaje de los linfocitos T, ¿no?, para ver el grado y el cultivo viral si se da, ¿no? Otras pruebas, la carga viral, ¿no?, sobre todo en estos pacientes que ya ha iniciado tratamiento, ¿no?, para ver cómo es su respuesta al tratamiento, ¿no? La B2 microglobulina, que es una proteína indicadora de la reacción macrófago-monocito, y antígeno P24 indica la replicación de anticuerpos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, los diagnósticos por recuento de CD4, temprano 500, y ahí tenemos las infecciones que pueden estar, ¿no? En el intermedio 200, y miren ya las más complicadas, neumocistis, toxoplasmosis, y ya en un 50% ya tenemos enfermedades diseminadas, histoplasmosis, linfomas, retinitis, etc. Diagnóstico diferencial. Por eso es que no todos los que son positivos realmente son positivos. Se tiene que hacer otros tipos de exámenes, porque ¿qué puede dar también pruebas positivas? También el cáncer, tuberculosis, enfermedades pulmonares, ¿no?, problemas neuropáticos, meningitis, diarreas, colitis, síndromes de mala absorción, pueden dar positivo, incluso una prueba rápida, ¿no?, porque están inmunocomprometidos. Por eso es importante hacer una prueba de diagnóstico, ¿no? El tratamiento, tratar infecciones oportunistas, está enfocado también a tratar con antirretrovirales, estimular los factores hematopoyéticos y profilaxis de estas enfermedades oportunistas si así se requiere, ¿no? El tratamiento antirretroviral, que es el TARGA, se va a utilizar con algunos medicamentos que son los inhibidores de esa transcriptasa reversa, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?,
de análogos nucleótidos, la sidorubina, lidanosina, salotidina, estatubina, la mobilina, los análogos del nucleótido, el tenofir, los inhibidores de la proteasa. Entonces, en cada área donde se replica el virus, vamos a utilizar estos medicamentos, ¿no? Una característica del VIH-Sida del tratamiento es que ya son tratamientos protocolizados, ¿no? Entonces, se hacen un cóctel de los medicamentos y se va administrando, ¿no? Cada uno tiene sus efectos secundarios, ¿no? La sidobudina y la lamabudina, que son los que más se utiliza, tienen como riesgos o efectos secundarios anemias, cefaleas, rasgos cutáneos, neuropatías, etc. Ahí tenemos los inhibidores de la proteasa también. De estos tienen más problemas gastrointestinales, ¿no? Y los de las nucleosas transcriptasas más de tipo alérgicos o disturbios neurológicos, ¿no? Ahí tenemos el tratamiento que generalmente va a estar en relación a la cantidad de la carga viral que se va a hacer en estos pacientes, ¿no? Las de primera línea tenemos la citioprina, ¿no? Y se va dando, son cócteles, ¿no? Entonces se va administrando de acuerdo a eso, ¿no? La prevención, en tanto la vacuna sea una realidad, pues ¿cómo vamos a prevenir? Evitando las prácticas sexuales sin protección, evitar el uso de drogas intravenosas, sobre todo con las mismas jeringas, no intercambiar jeringas, detección de sangre y sus derivados, mecanismos de control en la práctica de servicios de salud y prevención de la transmisión prenatal, ¿no? Prevención secundaria en personas con VIH, ¿no? Se hace el tratamiento con el antirretroviral, ¿no? Pedir un control al tercer, sexto mes después del tratamiento, siempre hacer pruebas de PPD, BDRL, serologías, hay que hacer vacuna, ¿no? Profilaxis, vacuna contra el neumococo, hepatitis B, etcétera, ¿no? Y las frotis, Papá Nicolau, ¿no? En las personas que tienen menos de 500, tratamiento antirretroviral, en las personas menos de 200, profilaxis para la neumocistis, para pacientes con menos de 100, para el Mycobacterium avium y citomegalovirus, ¿no? Bueno, la evolución y el pronóstico va a depender mucho de la inmunidad del paciente y del recuento de los CD4. Generalmente en la actualidad viven más tiempo ya porque la mayoría de los pacientes ya inician un tratamiento, ¿no? Y esto va a depender del acceso a centros de salud, que esos centros de salud tengan el tratamiento de esos centros de salud, que controlen a estos pacientes, que hagan la vigilancia de estos para que continúen tratamiento, porque todavía el VIH es una enfermedad que no se quiere notificar, pacientes por vergüenza no quieren ir, entonces se tiene que captar a estos pacientes, ¿no? El control es importante, ¿no? La necesidad también de no solamente hacer un tratamiento con los targas, sino también hacer cuidados paliativos de nuestros pacientes que están ya en la fase final, ¿no? O estos pacientes que se diagnostican de VIH-Sida, de VIH y son pacientes que empiezan a tener una crisis, ¿no? Son pacientes que no aceptan, son pacientes que tienen sentimientos de culpa, etcétera. Entonces hay que responder también, es un apoyo a la familia o manejar a estos pacientes con un apoyo espiritual, sea cual sea la religión, para que nos ayude un poco a que acepten la enfermedad y bueno, que se va a ir controlando y que la mortalidad ha disminuido en relación a lo que era antes, ¿no? Muy bien. Ya. Ariel Alurralde.
Laura Álvarez. Andrade Ardes Belén. Presente, doctora. Bien. Celia Angulo. Rosario Aramayo. Presente, doctora. Bien, Brian Arias. Micaela Bustamante. Brandon Bustamante. Fernanda Canelas. Gidel Carrión. Alessandro Chávez. Melanie Claros. María Alejandra Colpari. Frank Cordero. Paola Corrales. Cristian Cosío. Presente, doctora. Glenda Cuadros. José Mijael Espinosa. Johanny Fernández. Dana Andrea Flores. Dayana Flores. Dayana García. Presente, doctora. Naira Garnica. Presente, doctora. Yolanda Cuarayo. Presente, doctora. Brando Mauricio Laguna. Luis Ángel Lara. Presente, doctora. Gabriela León Blanco. Karen López. Giselle Loza. Presente, doctora. Buenas tardes. Tardes, Giselle. José María Luisaga. Stephanie Machicado. Presente, doctora. Linet Mamani. Presente, doctora. Lorena Márquez. Presente, doctora. Ingrid Fiorella Mayo. Daniela Mercado. Presente, doctora. César Alejandro Osorio. Ivone Rubí Paco. Diana Palomino. María Postigo. Stephanie Prado. Yesenia Quiroz. Buenas tardes, doctora. Presente. Está Yesenia. Evelyn Rocha. Presente, doctora. Michelle Santa Cruz. Eduardo Jesús Eduardo Silva. Silva, presente, doctora. Alejandra Soria. Alba Belén Tarqui. Presente, doctora. Jennifer Taya. Sara Ticona.
Geraldine Torrico. Lady Valdés. Presente, doctora. Bien. Eric Vargas. Presente, doctora. Jessica Vargas. Rodrigo Vargas. Rosemary Velarde. Ángel Vidal. Ana Yugar. Presente, doctora. Iwei Lam. Déjame pensar. Bueno, esta es nuestra última clase. El 10 de diciembre nosotros tenemos el examen final. Bueno, los que han estado presentes, esta clase van a tener un plus en el examen, ¿ya? Entonces, bueno, y ya saben ustedes, chicos, que las ausencias cuentan también, ¿no? Después no estén pidiendo que les va mal en su examen, porque aquí también se toma en cuenta la asistencia, ¿ya? De todos modos, los que han asistido a esta clase van a tener su plus en el examen. ¿Listo, chicos? Gracias por haber compartido el semestre. Dime, Yesenia. El temario final, doctora, disculpe. Sí, ahorita vamos a ver. Por El favor, doctora. temario final. Ahí tenemos el examen final. Ya está, ¿no? Enfermedad diarreica, fiebre tifoidea, VIH-Sida, virosis, lo que entra ahora. Y lo demás, pues, o sea, está en una carpeta, ¿no es cierto? No sé si han visto ustedes. Dice material examen final, dice en la plataforma, ahí está el material que hemos dado hasta ahora. Ya, ahí está también, ya está el tema de VIH, ¿ya? Y está, y tienen que ir viendo los otros temas, ¿no? O sea, las otras carpetas, que son las carpetas del primero, segundo y tercer parcial. O sea, ustedes saben que el examen es del 100%, ¿no? Obviamente que la parte última tiene un mayor porcentaje, pero ahora nos indicaron que todo tiene que ser casi igual, ¿ya? Pues ahí está, material del primero, segundo y examen final. Tenemos ahí todo. ¿Listo, chicos? Doctora, le preguntábamos porque siempre nos han estado informando hasta ahora, por ejemplo, en pediatría entró 50% del final y 50% de los otros temas, y en cirugía algo similares, por eso que Sí. para darle mayor importancia a la última parte. Claro. Como es Obviamente va nuevo, a haber del 50, o sea, vamos a tener mayor porcentaje de preguntas de este último, ¿no es cierto? Pero lo demás también se va a tomar en cuenta, ¿no? ya, sí. ¿Ya? Así. Está bien, Exacto. doctora. Ya, listo, chicos. Entonces, bueno, esperemos que hayamos aprovechado bien este semestre. De todos modos, cualquier duda, cualquier situación o necesidad, algo que quieran preguntarme, no ahora, sino después, cuando ustedes estén en el otro curso o alguna duda, algo, no duden en llamar. Está ahí, todos conocen el celular, por el WhatsApp, entonces cualquiera, no estoy presta a poder colaborarles, ¿ya? Listo, chicos, gracias y nos estamos viendo, no en este semestre, sino cuando vayan rotando por los hospitales, ¿ya? Listo, chicos, gracias. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, Doctora. doctora. Hasta luego. Gracias, Chao, doctora. Giselle, gracias, mi amor. Chao, Anthony, gracias. Doctora, Dime. Fernanda le escribió en el chat, dice que su micrófono no funcionaba. Ya, voy a ver ahorita. Canelos. Ya, Ya, gracias, doctora. Listo, chao, gracias, chicos. Hasta luego, doctora.
Chao, Giselle, gracias. Doctora, Dime, Naira. doctora, Dime. doctora, en la clase del 19 de Ujú. noviembre, le hemos escrito al chat, mi persona tenía examen justamente a las 6 de la tarde, pero yo estaba hasta esa hora en la clase. La clase terminó un poquito más tarde y yo tenía examen a esa hora y le escribí al chat, no sé si podría considerar Sí, mi sí, asistencia de esa fecha, por favor. sí, 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 todas las que me han escrito en el chat y han tenido, se ha considerado la asistencia. Gracias, doctora. Ah, ¿listo? Gracias. Chicas, no se preocupen. Ya, chao, chao. Gracias. Hasta Doctora, doctora.